El hogar promedio gasta miles de dólares al año en combustible. Pero, ¿y si te dijera que al menos el 25% de ese dinero es completamente innecesario? En este video voy a revelarte 13 trucos para ahorrar combustible que las gasolineras no quieren que conozcas. Algunos de estos consejos no solo van a reducir drásticamente lo que gastas en gasolina o diésel, sino que además pueden proteger tu motor de averías carísimas y evitar accidentes. Y atención, porque al final del video te voy a contar un secreto que puede ahorrarte más de $1000 al año y no te va a costar ni un solo centavo aplicarlo. La mayoría de los conductores comete los mismos errores una y otra vez, sin darse cuenta de que están literalmente tirando dinero por el tubo de escape. El truco número 13 es el que más dinero hace perder a la gente y casi nadie habla de él. Empezamos. Secreto número 13. Deja de usar combustible premium en autos que no lo requieren. Si instintivamente eliges la manguera de combustible premium incluso cuando tu auto no lo necesita, no estás solo. Millones de conductores cometen exactamente el mismo error todos los días. Y esto se traduce en miles de millones de dólares desperdiciados cada año en combustible que el motor simplemente no aprovecha. Y aquí viene la parte que casi nadie entiende. Contrario a lo que sugiere el nombre, el combustible premium no tiene nada que ver con la calidad. No mejora el rendimiento del motor, no limpia el motor y definitivamente no hace que dure más. De hecho, en algunos casos puede incluso acortar su vida útil. Premium es solo un nombre elegante y bastante engañoso para referirse a combustible de alto octanaje. El combustible regular suele tener un octanaje de 87, mientras que el premium suele estar entre 91 y 94. ¿Qué significa esto en la práctica? Un octanaje más alto solo sirve para evitar la preignición en motores de alto rendimiento o con sobrealimentación como turbos y supercargadores. En otras palabras, a menos que tu fabricante indique explícitamente que tu motor requiere combustible premium, estás pagando más dinero para absolutamente nada. ¿Y qué pasa con los autos que recomiendan pero no exigen combustible premium? Aquí viene otra bomba. Pruebas independientes han demostrado que en estos casos el combustible premium no ofrece ninguna ventaja real en potencia, consumo o durabilidad del motor. Cero. Nada. Ninguna diferencia medible. Ese sobreprecio por galón o por litro podría haberse ido a algo que sí protege tu motor de verdad, como lo que voy a revelarte en el secreto número 5. Y ahora vamos con otro error silencioso que le está robando cientos de dólares al año a millones de conductores. Secreto número 12. Nunca ignores un filtro de aire sucio. Es hora de terminar con este debate de una vez por todas. Cuando todos los autos tenían carburador, era conocimiento común que un filtro de aire sucio empeoraba el consumo de combustible porque una menor entrada de aire hacía que se desperdiciara más combustible por una combustión ineficiente. Pero, ¿eso sigue siendo cierto en los motores modernos? La respuesta es sí y no. Empecemos por el no. Hace algunos años se publicó un estudio técnico que parecía demostrar que un filtro de aire obstruido no afecta el consumo en autos modernos porque la computadora del motor puede ajustar la cantidad de combustible para mantener la proporción correcta de aire y combustible. Para que lo sepas, la relación estequiométrica es de aproximadamente 14.7 a 1 en motores a gasolina y alrededor de 14.5 a 1 en motores diésel. Sin embargo, ese estudio ignoró algo crucial. Cuando el filtro de aire está sucio, el motor se vuelve más difícil de arrancar porque la mezcla se vuelve demasiado rica, es decir, hay más combustible que aire, lo que puede provocar bujías empapadas, fallos de encendido e incluso que el motor se inunde. Además de eso, un filtro de aire sucio reduce el rendimiento y la aceleración y con el tiempo provoca acumulación de carbonilla dentro del motor, lo que afecta tanto el consumo como la vida útil del motor. En otras palabras, aunque tu auto moderno pueda compensar parcialmente la falta de aire, no puede hacerlo sin consecuencias ocultas. Y lo peor es que este mismo tipo de daño silencioso también ocurre con la siguiente parte, que casi nadie revisa y que te está costando mucho más combustible del que imaginas. Secreto número 11. Mantén siempre la presión correcta en los neumáticos.
La mayoría de las personas espera a que se encienda la luz del sistema de monitoreo de presión de neumáticos antes de inflarlos, pero para cuando eso ocurre, ya podrías haber perdido cientos de dólares en combustible sin darte cuenta. ¿Por qué? Siento por debajo del nivel recomendado, lo que en un auto promedio equivale a una pérdida de unos 7 u 8 PSI. El problema es que investigaciones han demostrado que por cada 1 PSI que pierden los 4 neumáticos, el consumo de combustible aumenta aproximadamente un 0.2%, así que con una caída de 8 PSI ya estás perdiendo alrededor de un 1.6% de eficiencia sin notarlo. Y esto no es un caso raro. Encuestas de seguridad vial han encontrado que solo una pequeña minoría de conductores tiene los 4 neumáticos inflados correctamente en todo momento, lo que significa que millones de personas están regalando dinero a las gasolineras todos los días. Lo peor es que corregir esto no cuesta absolutamente nada. Solo tienes que revisar la presión una vez al mes y ajustarla al valor correcto en frío, que no está en el costado del neumático, sino en la etiqueta del marco de la puerta del conductor. Además, los neumáticos pierden aire de forma natural con el tiempo, aproximadamente 1 PSI por mes. Ahora bien, ¿inflar los neumáticos por encima de lo recomendado mejora el consumo? Sí, técnicamente lo hace, pero también aumenta el riesgo de reventones y desgaste prematuro, lo que fácilmente puede terminar costándote cientos o miles de dólares en neumáticos nuevos o en un accidente serio. Así que no intentes ser más listo que el fabricante. Mantén la presión recomendada y ahorrarás combustible sin poner tu vida en peligro. Y si quieres otra forma sencilla de mejorar tu consumo sin tocar el motor, el siguiente truco te va a sorprender. Secreto número 10. Quita el portaequipajes del techo cuando no lo uses. Dos de los peores enemigos del consumo eficiente de combustible son la mala aerodinámica y el peso extra. Y los portaequipajes, barras de techo, cajas de carga y portabicicletas cumplen perfectamente con ambas funciones destructivas. Si no los estás usando, llevarlos puestos es literalmente quemar dinero. Estudios de eficiencia vehicular han demostrado que los portaequipajes vacíos pueden reducir el rendimiento de combustible entre un 2% y un 5% en conducción normal, y a velocidades de autopista el daño es mucho mayor. A unos 120 km por hora, unas simples barras de techo pueden empeorar el consumo hasta en un 10% o más, y una caja de carga vacía puede provocar pérdidas de eficiencia de hasta un 20 o 25%. Esto ocurre no solo por el peso, sino sobre todo por la enorme resistencia aerodinámica que generan, que obligan al motor a trabajar mucho más para mantener la misma velocidad. Y aquí viene otra verdad incómoda. Es mucho más eficiente llevar objetos pesados en el maletero que en el techo, porque el aire fluye mejor alrededor del auto. Un portaequipajes cargado puede reducir la eficiencia entre un 10% y un 25% dependiendo del tamaño y la forma de lo que transportes. Si de verdad necesitas usar uno, al menos elige un modelo aerodinámico con forma de gota y conduce más despacio para minimizar el daño. Pero si no lo necesitas hoy mismo, quítalo ya, porque este pequeño hábito inútil puede estar costándote cientos de dólares al año en combustible. Y hablando de hábitos que parecen inofensivos pero destruyen tu consumo sin que lo notes, el siguiente truco es uno que casi nadie usa correctamente. Secreto número 9. No ignores el control de crucero y mucho menos el control de crucero adaptativo. La mayoría de los autos modernos viene equipada con una enorme cantidad de sistemas de asistencia al conductor diseñados para hacer la conducción más fácil, más cómoda y más segura, pero sorprendentemente muy pocas personas los usan de verdad. De hecho, incluso entre quienes tienen esta tecnología, solo una minoría utiliza el control de crucero de forma regular, y una parte significativa de los conductores nunca lo usa en absoluto, lo cual es un error financiero enorme. Estudios recientes han demostrado que variar constantemente la velocidad dentro de intervalos cortos destruye el consumo de combustible. Por ejemplo, cambiar repetidamente entre dos velocidades moderadamente distintas cada pocos segundos puede aumentar el consumo hasta en un 20% sin que te des cuenta. Lo mismo ocurre con la conducción agresiva. Aceleraciones fuertes y frenadas bruscas a velocidades de carretera pueden reducir la eficiencia hasta en un 30%. Mantener una velocidad estable con el control de crucero elimina gran parte de estas pérdidas invisibles.
Y cuando usas control de crucero adaptativo, el ahorro es aún mayor, porque el sistema suaviza automáticamente las aceleraciones y evita frenadas innecesarias, lo que en promedio puede mejorar el consumo entre un 5 y un 7%, especialmente en tráfico intermitente. Además de ahorrar combustible, también reduces el desgaste de frenos y del motor. Así que si tienes estas funciones y no las usas, estás literalmente pagando más por cada kilómetro recorrido por puro hábito. Y si aún así te niegas a aprovecharlas, el siguiente truco te va a doler todavía más, porque revela una costumbre absurda que millones de personas siguen haciendo todos los días. Secreto número 8. Deja de mantener el motor al ralentí durante tanto tiempo. Miles de millones de litros de combustible se desperdician cada año simplemente por dejar el motor encendido sin moverse. Y una parte enorme de ese desperdicio proviene de vehículos particulares. Aunque esto es malo para el medio ambiente, también es un golpe directo a tu bolsillo y a la salud de tu motor. Pero aún así, la mayoría de las personas sigue haciendo las cosas como se hacían hace 40 años. A menos que tu auto tenga carburador, lo cual significa que fue fabricado hace décadas, no necesitas dejarlo calentando durante varios minutos. Los autos modernos alcanzan su temperatura óptima mucho más rápido conduciendo suavemente que quedándose quietos. Incluso en climas fríos, los fabricantes recomiendan dejar el motor al ralentí solo unos 30 segundos antes de empezar a conducir. Según datos técnicos, un motor promedio consume entre 0.25 y 0.5 litros de combustible por hora solo por estar encendido sin moverse, dependiendo de su tamaño. Y esto no solo aplica al arranque. Cuando estás detenido en un semáforo largo o esperando a alguien, mantener el motor encendido durante más de 10 o 15 segundos ya empieza a ser un desperdicio neto de combustible. Además, el ralentí prolongado provoca acumulación de carbonilla, corrosión en el sistema de escape y desgaste prematuro del motor. Salvo en temperaturas extremadamente bajas, dejar el motor encendido sin moverte es una de las formas más tontas y silenciosas de quemar dinero todos los días. Y como bonus, el interior del auto también se calienta más rápido cuando conduces que cuando lo dejas quieto. Si te preocupa que tu motor no alcance su temperatura ideal, el siguiente truco se encarga exactamente de eso. Secreto número 7. Cambia a un aceite de menor viscosidad. Una cantidad sorprendente de conductores usa sin saberlo el aceite equivocado en su auto, a pesar de que los fabricantes suelen indicar claramente la viscosidad recomendada en la tapa de llenado o en el manual. Pero aquí viene lo interesante. Usar un aceite incluso un poco más delgado que el recomendado puede mejorar todavía más el consumo de combustible en muchos motores modernos. Los aceites más fluidos circulan más rápido, especialmente cuando el motor está frío, lo que reduce la fricción interna y hace que el motor no tenga que trabajar tan duro para mover todas sus piezas. Eso se traduce directamente en menos combustible quemado por kilómetro. Por ejemplo, si tu manual indica 5W30, cambiar a 0W20 puede darte una mejora medible en el consumo, y en promedio, muchos conductores ven aumentos de alrededor del 2 al 3% en eficiencia. Sin embargo, esto solo aplica de verdad con aceites totalmente sintéticos, porque los sintéticos más delgados protegen mejor que los aceites minerales más gruesos y además mantienen su viscosidad durante más tiempo. La parte negativa es que los aceites muy delgados no protegen el motor tan bien bajo cargas altas y temperaturas extremas, lo que a largo plazo puede aumentar el desgaste. Por eso, una estrategia inteligente es usar aceites más delgados en climas fríos o en invierno, y aceites ligeramente más gruesos en climas muy calurosos o en verano. Y antes de tu próximo cambio de aceite, deberías ver el siguiente truco porque explica algo que la mayoría de los mecánicos nunca te dice y que puede alargar la vida de tu motor durante cientos de miles de kilómetros. Secreto número 6. El peligroso beneficio de ir a rebufo. Este consejo viene con una advertencia de seguridad enorme, porque es tan peligroso que es ilegal en prácticamente todos los países del mundo. Pero si no lo fuera, sería la forma más efectiva de mejorar el consumo de combustible en viajes largos. Ir a rebufo significa conducir muy cerca detrás de un camión u otro vehículo grande para aprovechar la estela aerodinámica y reducir la resistencia del aire.
Pruebas realizadas por ingenieros y programas de experimentación vehicular han demostrado que conducir a unos 3 metros detrás de un camión puede reducir el consumo de combustible hasta en un 30% o incluso más, lo cual es una locura. El problema es que a esa distancia tendrías menos de medio segundo para reaccionar ante cualquier frenada repentina, lo que casi garantiza que terminarías estampado contra la parte trasera del camión. A unos 6 metros de distancia, el ahorro sigue siendo enorme, alrededor de un 20% a 25%. Y a unos 30 metros, todavía puedes ver mejoras de entre un 5% y un 10%. Ahora bien, ¿cuál es la distancia realmente segura? Las leyes suelen decir cosas vagas como mantener una distancia prudente, pero en la práctica eso depende totalmente de la velocidad. A velocidades de autopista necesitarías al menos entre 70 y 100 metros para poder frenar con seguridad, y a esa distancia el ahorro de combustible se reduce a apenas un 1% o un 3%. Así que sí, ir a rebufo funciona increíblemente bien para ahorrar combustible, pero también es una de las formas más rápidas y estúpidas de morir en la carretera. Si tienes ganas de ahorrar combustible sin jugar a la ruleta rusa, el siguiente truco es muchísimo más sensato y sorprendentemente efectivo. Secreto número 5. El eterno debate entre el aire acondicionado y las ventanas abiertas. Si alguna vez has hecho un viaje largo con otras personas, sabes lo intensa que puede volverse esta discusión. Por un lado, es cierto que el aire acondicionado aumenta el consumo de combustible porque obliga al motor a trabajar más para mover el compresor, pero la realidad es mucho más matizada de lo que la mayoría cree. En promedio, usar el aire acondicionado puede aumentar el consumo entre un 10% y un 20%, y en días extremadamente calurosos, ese impacto puede subir incluso hasta un 30%. Sin embargo, esto solo es cierto a bajas velocidades. A velocidades urbanas o moderadas, la resistencia aerodinámica creada por llevar las ventanas abiertas es relativamente pequeña. Pero a partir de unos 80 o 90 km por hora, la ecuación se da completamente la vuelta. A esas velocidades, las ventanas abiertas crean una turbulencia brutal que aumenta mucho más la resistencia al aire que el propio aire acondicionado. Estudios de eficiencia han demostrado que en carretera, usar el aire acondicionado con moderación consume menos combustible que circular con las ventanas abiertas. Y aquí hay otro detalle que casi nadie tiene en cuenta. Muchos conductores ponen el aire al máximo cuando hace calor, lo cual dispara el consumo innecesariamente. Usar el modo de recirculación y una velocidad media del ventilador reduce mucho el esfuerzo del sistema. Además, el calor extremo dentro del auto no es solo incómodo, también reduce la concentración y aumenta el riesgo de accidentes. Así que la regla general es simple. En ciudad o a baja velocidad, ventanas abiertas. En carretera o a alta velocidad, aire acondicionado encendido con recirculación. Y si creías que esto ya era lo más raro de la lista, prepárate, porque el siguiente truco parece una locura total, pero funciona. Secreto número 4. Saca toda la basura del maletero. ¿Alguna vez te has preguntado por qué muchos autos modernos ya no vienen con una llanta de repuesto de tamaño completo? No es porque las llantas se hayan vuelto indestructibles de repente, sino porque cada kilo extra que llevas reduce directamente tu eficiencia de combustible. Datos de eficiencia vehicular muestran que por cada 45 kilos adicionales de peso, el consumo puede empeorar alrededor de un 1%. Eso significa que si eres de los que siempre lleva herramientas que no usa, equipo deportivo fuera de temporada, garrafas, cajas o simplemente un maletero lleno de cosas por si acaso, estás quemando dinero todos los días sin darte cuenta. Y esto no solo afecta al consumo. Ese peso extra también castiga la suspensión, los frenos y los neumáticos, acortando su vida útil. Algunos conductores llevan esta idea al extremo quitando los asientos traseros, sacando paneles interiores o incluso desmontando piezas del auto. Y otros hacen cosas directamente ilegales como retirar sistemas de emisiones para ahorrar peso, lo cual puede terminar en multas enormes y problemas serios en inspecciones técnicas. Pero no necesitas convertir tu auto en un coche de carreras para ahorrar combustible. Simplemente vaciar el maletero de todo lo que no usas de forma regular puede darte una mejora real y gratuita en consumo sin ningún riesgo.
Y hablando de hábitos simples que parecen insignificantes, pero destruyen tu eficiencia sin que lo notes, el siguiente truco es puro sentido común, y aún así, casi nadie lo aplica. Secreto número 3. Anticipa el tráfico como un profesional. ¿Sabes qué es lo peor de la conducción agresiva? Aparte del enorme número de accidentes, las reparaciones carísimas y los motores reventados, que en realidad ni siquiera te hace llegar antes a tu destino. Estudios de tráfico han demostrado que la persona promedio solo ahorra unos pocos segundos al día por ir más rápido de lo debido, y a cambio paga ese ahorro con muchísimo más combustible y desgaste mecánico. Investigaciones en movilidad han encontrado que la conducción agresiva puede reducir la eficiencia de combustible entre un 15% y un 30% en carretera, y entre un 10 y un 40% en tráfico urbano con paradas constantes. La razón es simple. Cada vez que aceleras fuerte para luego frenar, estás convirtiendo combustible directamente en calor inútil. Si quieres ahorrar dinero de verdad, empieza a mirar lejos. ¿Ves un semáforo en rojo a lo lejos? Suelta el acelerador y deja que el auto ruede. ¿Ves una fila de tráfico detenida más adelante? Levanta el pie con tiempo. Eso evita tener que arrancar desde cero, que es cuando más combustible se quema. Esto no solo mejora tu consumo, también reduce brutalmente el estrés del motor, la transmisión y los frenos. Y aquí va otro golpe de realidad. Cambiar constantemente de carril casi nunca te hace llegar antes, solo aumenta el riesgo de accidentes y destruye tu eficiencia. Ese carril que parece avanzar más rápido es puro FOMO automotriz. Si todavía insistes en conducir como un maniático, al menos escucha el siguiente truco, porque revela un error ridículamente simple que millones de personas cometen todos los días y que les está robando combustible sin que lo sepan. Secreto número 2. Revisa 2 veces la tapa del tanque de combustible. Casi 1 de cada 5 autos en la carretera necesita una tapa de combustible nueva. Y la mayoría de los conductores ni siquiera lo sabe, porque es una de esas piezas pequeñas y aburridas que todos tendemos a ignorar. Lo que casi nadie entiende es cuánto dinero está perdiendo por esa simple negligencia. Sistemas de control de emisiones han demostrado que una tapa floja, dañada o mal sellada puede provocar la pérdida de decenas de litros de combustible al año, en forma de vapores que literalmente se escapan a la atmósfera. Y eso es más combustible que perderías por llevar los neumáticos bajos o usar el aceite equivocado. Además, la papa del tanque es una parte crítica del sistema EVAP, que está diseñado para atrapar y reutilizar esos vapores. Así que cuando la tapa falla, todo el sistema deja de funcionar como debe. Por eso, cuando está floja o defectuosa, tu auto casi siempre enciende la luz de fallo del motor con códigos relacionados con fugas EVAP. Y aquí viene otro detalle importante. En la enorme mayoría de los casos, el culpable no es una manguera rota ni una válvula cara, sino simplemente la tapa del tanque. Aún así, millones de personas ignoran esa luz durante meses. Y no solo estás desperdiciando combustible, una tapa defectuosa también puede causar ralentí irregular, tirones al acelerar e incluso apagones del motor. Así que la próxima vez que cargues combustible, asegúrate de apretar la tapa hasta que haga clic. Y revisa que el sello de goma interno no esté cuarteado ni roto. Si lo está, reemplazarla cuesta muy poco y puede devolverte una cantidad ridícula de dinero en combustible con el tiempo. Y ahora prepárate, porque el siguiente truco es el más importante de toda la lista y el que más dinero le ha costado a millones de conductores sin que jamás se dieran cuenta. Secreto número 1. Evita los extremos al cargar combustible. A nadie le gusta ir a la gasolinera. Y de hecho, ir menos veces parece una buena forma de ahorrar combustible. Pero por culpa de esa mentalidad, millones de conductores cometen 2 errores carísimos. Solo llenan el tanque cuando ya está casi vacío, o lo llenan hasta rebosar cada vez. Ambas cosas son una forma increíblemente estúpida de perder dinero. Empecemos por circular siempre en reserva. La bomba de combustible se encuentra dentro del tanque y depende del propio combustible para lubricarse y mantenerse fría. Así que cuando conduces habitualmente con el tanque casi vacío, la bomba se sobrecalienta y se desgasta mucho más rápido. Y cuando esa bomba falla, la reparación puede costar fácilmente entre $1,000 y $1,500 con mano de obra incluida. Ahora vamos al otro extremo, llenar el tanque más allá del primer clic de la pistola. Primero, porque puedes derramar combustible y literalmente tirarlo al suelo.
Segundo, porque muchos surtidores tienen sistemas de recuperación de vapores que pueden absorber parte de ese combustible extra, pero aún así te lo cobran. Y tercero, y esto es lo peor, al sobrellenar el tanque, puedes inundar el sistema EVAP que está diseñado para manejar vapores, no gasolina líquida. Cuando eso ocurre, el sistema deja de funcionar correctamente y empiezan a aparecer códigos de fallo, olores a combustible y problemas de arranque. Y arreglar una avería EVAP puede costar entre $1,000 y $2,500. Así que, en resumen, circular siempre en reserva puede destruir tu bomba de combustible, y sobrellenar el tanque puede destruir tu sistema de emisiones. Todo para ahorrarte una visita a la gasolinera. La regla inteligente es simple: no dejes que el tanque baje demasiado y deja de cargar combustible en cuanto la pistola haga clic. Este fue el último de los 13 trucos para ahorrar combustible que las gasolineras no quieren que conozcas. Y como habrás notado, muchos de estos errores no solo destruyen tu consumo, sino que también pueden destruir tu motor y vaciar tu cuenta bancaria con reparaciones absurdas. Y si quieres ahorrar todavía más dinero y evitar averías graves, el siguiente video es obligatorio. Haz esto antes de cada cambio de aceite y tu motor puede durar cientos de miles de kilómetros más. Como acabas de ver, muchos de estos trucos no solo reducen lo que gastas en combustible, sino que también pueden proteger tu motor de averías absurdamente caras y de reparaciones que jamás deberían ocurrir si hicieras las cosas bien desde el principio. Y hay algo que casi nadie conecta. El consumo de combustible y la vida del motor están directamente relacionados con tus hábitos de mantenimiento. Si haces mal una sola cosa clave, puedes estar destruyendo tu motor lentamente sin darte cuenta, aunque cambies el aceite a tiempo. Por eso, si de verdad quieres ahorrar miles de dólares y hacer que tu motor dure muchísimo más de lo normal, tienes que ver el siguiente video. Haz esto antes de cada cambio de aceite y tu motor puede durar cientos de miles de kilómetros más. Te prometo que después de verlo, nunca volverás a mirar el mantenimiento de tu auto de la misma manera.